A Contramano. Vos sabés que a nosotros el tema del medio ambiente nos interesa mucho. Hay un movimiento en Mar del Plata muy importante de resistencia a la exploración sísmica en busca de petróleo, que se llama Atlanticazo. Varias veces te han hablado sobre eso. Y cuando escarbamos y empezamos a conocer gente, nos damos cuenta de que hay muchas más cuestiones que obviamente están ocultas por la prensa. La prensa últimamente se especializa en eso. Y a nosotros nos interesa que vos te enteres, sacarlo a la luz, porque madre, hay una sola tierra también, y cuando se acabe esta, se va a acabar el juego. La idea es que no sea tan bobamente, tan rápido. Así que vamos a enterarnos de otros entuertos que pasan a lo largo del país. Hay puntualmente, un oleoducto, no sabemos nada al respecto, un oleoducto y terminal Vaca Muerta Sur, parece en Río Negro. Y como nos interesa mucho, vamos a hablar con alguien que sí sabe, y sabe en cantidad. Él es Fabricio Di Giacomo, él es integrante de la multisectorial Golfo San Matías, y nos va a contar a vos y a mí al mismo tiempo de qué se trata esto, si es bueno, sospechamos que no, y por qué. ¿Cómo te va, Fabricio? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Mucho gusto. Igualmente, realmente, gracias por atendernos. A ver, enséñanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, en principio estamos hablando de la provincia de Río Negro, de Neuquén y de Chubut. Es un proyecto que aparece el año pasado, el 2022, alrededor de agosto. Se está cumpliendo, de hecho, un año más o menos de que aparece oficialmente este proyecto. Vaca Muerta Oil Sur se llama. Comprende un oleoducto con salida desde Neuquén, desde ahí, desde el corazón de Vaca Muerta, atravesando más de 600 kilómetros de suelo neuquino y rionegrino, pasando por debajo del Río Negro, la principal fuente hídrica de la provincia, y desembocando en el Golfo San Matías, con un impacto directo sobre Península Valdés, porque es parte del mismo ecosistema. El Golfo San Matías tiene en su lado norte, la boca se abre en territorio rionegrino, y en su lado sur cierra con la Península Valdés. Por eso decimos que es un proyecto que impacta en 3 provincias. Este proyecto, para arrancar a concebirse, tuvo que pisar una ley ambiental que data del año 99 y que es producto de las luchas populares de aquel entonces. ¿De qué año? No se entendió. Del año 1999. Bien. En el año 95, de hecho en 1995, aparece una noticia en Río Negro que se quería instalar un puerto petrolero, y en ese momento yo tenía 13 años, pero bueno, toda mi familia, mi padre, mi madre, también pertenecientes al ambiente científico de ahí de las grutas y de San Antonio Oeste, salimos a la calle a buscar firmas y a tratar de organizarnos en contra de este proyecto, porque entendíamos la gravedad de lo que podía llegar a suceder. Y finalmente, 4 años más tarde, se logra, a través de un legislador que era de la zona atlántica justamente, esta ley por unanimidad aprobada en la legislatura, que tenía un solo articulado. La ley 3308 básicamente prohibía cualquier tipo de contaminación, o sea, de actividad hidrocarburífera en la zona, y de la construcción de ductos y de terminales de carga y descarga. El año pasado, la legislatura de Río Negro, el 25 de agosto más específicamente, decide modificar esta ley presentando un proyecto. Nos enteramos inmediatamente, empezamos a contactarnos, mucha gente que hacía rato que no nos veíamos o que no hablábamos, incluso diciendo, che, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la ley que nos protegió durante más de 20 años? Y que permitió también que se desarrollen un montón de actividades como el turismo y la pesca, con todos los trabajos y los puestos de trabajo que esto generó. Cuando empezamos a enterarnos de todo lo que sucedía, nos damos cuenta que, por la palabra y la voz de los mismos legisladores, que era un proyecto que se había presentado sin respetar la normativa vigente, que se había presentado entre gallos y medianoche, que se había llamado incluso a muchos legisladores para que firmen como autores, porque era un proyecto que no se había concebido en la legislatura misma. Y ahí nos empezamos a dar cuenta un poco de que esto tenía un antecedente, de que venía con una preparación previa de parte de YPF y del gobierno provincial y nacional. Y con esto que decías vos un poco de que se está dando como una avanzada extractivista en diferentes puntos del país, nosotros pensamos que estábamos protegidos por ley. Para quien no sepa, una ley transformada en derecho ambiental le rige un principio de no regresión, un principio de progresión, que pasa con los derechos humanos, los derechos laborales, bueno, también pasa lo mismo con los derechos ambientales. Es algo inobjetable, esto está en la Constitución Nacional, hay un acuerdo, incluso el acuerdo regional
de Escazú, que habla también sobre este principio de no regresión. Y finalmente nos enteramos que, bueno, que toda esta situación que pensamos que podía ser contrarrestada, tuvimos un montón de referencias de especialistas en el tema, en el área, que se manifestaron, que mandaron correos e información oficial a la legislatura, y finalmente la legislatura decide por segunda vuelta votar este proyecto y modificar finalmente de manera inconstitucional la 3308, dando paso de esta manera al proyecto que te comentaba hace un ratito. A partir de ahí fue un sinnúmero de irregularidades que se vienen dando. Nosotros nos presentamos a la justicia en diciembre. La justicia rechazó nuestro pedido de que se declare inconstitucional la modificación de la 3308, no por el pedido que estábamos haciendo, sino porque nos dijeron que no teníamos la legitimidad suficiente. Las asambleas, organizaciones, incluso hasta la iglesia estuvo como firmante de la acción judicial, porque queríamos demostrar justamente que era un arco amplio de organizaciones de la sociedad toda. Entonces finalmente, todo esto llega a una audiencia pública que se pasó el 17 de agosto en la ciudad de Sierra Grande. Nosotros denunciamos esta audiencia, así como denunciamos la modificación de la ley, por considerarla irregular y fraudulenta, no por una cuestión de criterios propios, sino porque incumplieron nuevamente normativas, primero de las audiencias públicas de la provincia de Río Negro y después también leyes nacionales. Esta audiencia fue convocada con el plazo mínimo de tiempo, presentando un estudio de impacto ambiental. También, para quien no sepa, en las audiencias en general se presenta un estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión, y lo que tiene que hacer la población es estudiar leer ese estudio de impacto y presentarse luego en la audiencia con su criterio personal. Bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que hizo la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, en principio cercenó la participación de Chubut y de Neuquén, dos provincias que se ven afectadas directamente por el proyecto, pero que la Secretaría de Ambiente de Río Negro prohibió que se inscriban en la audiencia, permitiendo solo que nos inscribamos quienes estábamos domiciliados en la provincia de Río Negro. Esto ya de por sí cercena el derecho a la participación de quienes se ven afectados por el proyecto. Por otro lado, presentan el estudio de impacto ambiental en un formato obsoleto, y esto es algo que, si no fuese porque es por la gravedad que tiene, sería hasta un chiste, hasta quizá algo medio chistoso, pero la Secretaría de Ambiente decide tomar un documento digital, un PDF, que uno puede descargar en cualquier celular, que puede aplicarle motores de búsqueda, que puede copiar y pegar cualquier parte, y decide imprimirlo. Luego decide escanearlo y finalmente sube para, entre comillas, el acceso a la información de la gente común, este documento de 4.250 fotos de páginas impresas, donde no funcionan ni siquiera los hipervínculos, o sea, los links que ahí dice cliqué aquí para tal referencia, porque obviamente son fotos. ¿Por qué la Secretaría de Ambiente va a hacer algo así? Eso fue lo que se presentó oficialmente. Nosotros, de hecho, también fuimos a las delegaciones de la Secretaría de Ambiente, que tiene 5 delegaciones en toda la provincia, y nos dieron un CD, un disco compacto. Entonces, cuando lo vamos a abrir en una de las computadoras, dijimos, bueno, seguramente acá está la versión original, la digital. No, estaba ese documento que pesa casi 2 gigas y pico. Incluso, por ejemplo, yo lo abrí en mi computadora que tiene lectora de CD y se me tildó el PDF, o sea, se me tildó el Adobe, quiero decir, cuando lo estaba abriendo, de lo pesado que era. Es decir, que ese fue el documento oficial que presentó la Secretaría de Ambiente como herramienta para que el pueblo se entere de qué impacto podría llegar a tener este oleoducto y puerto petrolero. Y decimos, cuando nosotros hicimos los reclamos... Yendo a cuestiones, porque las audiencias públicas al fin y al cabo tienen un resultado no vinculante, así que por más que lo hagan todo bien, lo que vos contás es un chiste, realmente sería chistoso, tenés razón, pero digo, si cumplieran con todo el requisito la hacen y después lo joden, es así, dicho en criollo, ese sería el final. Ahora digo, el juez que no les hizo lugar a el reclamo que ustedes hicieron, ¿realmente se amparó en leyes o es parte del engranaje que quiere que termine el oleoducto hecho? Nosotros consideramos que es parte del engranaje, porque tanto el Poder Legislativo, al modificar la 3308 de manera inconstitucional, como el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, al expedirse con esta... Es un recurso jurídico, es una figura jurídica que se utiliza como una especie de artilugio para no dar respuesta sobre el fondo de la cuestión, que es justamente la inconstitucionalidad
de la modificación de una ley que se transformó en derecho ambiental. ¿Cómo se llama? Es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Son 5 jueces, una jueza y 4 jueces. Creo que se obtuvieron 2 y participaron 3, que ya con eso daban como el quórum necesario para emitir una sentencia. Y nosotros en ese momento, bueno, esta causa ahora de hecho está en la Corte Suprema, porque presentamos un recurso extraordinario y después un recurso de queja que elevamos a la causa a la Corte Suprema. La respuesta que nos dieron básicamente fue eso, que decían que no teníamos legitimidad activa, que es una figura que no aplica, que además yo, para contar a la gente quién, o sea, nos presentamos desde vecinos y vecinas, la multisectorial Golfo San Matías, artistas, medios locales, pero también estuvo presente, por ejemplo, la Pastoral Social Diócesis Alto Valle, Viedma, Bariloche, Greenpeace, Fundación Patagonia Natural, es decir, un arco muy amplio de organizaciones y vecinos y vecinas nos presentamos, justamente con toda la intención de que no puedan desestimar el pedido, porque por la variedad y diversidad de quienes nos estábamos presentando como accionantes. Nosotros presentamos una acción de pedido de constitucionalidad sobre la modificación de la 3308 y primero nos respondieron los fiscales de turno diciendo esto mismo, y además habían agregado que al proyecto al que nosotros hacíamos referencia era meramente conjetural e hipotético. Nosotros en su momento pensamos que se habían confundido y que tenían un texto viejo que no habían actualizado, porque ya había salido la gobernadora de la provincia a anunciarlo con el CEO de YPF al proyecto, pero luego el procurador de la provincia de Río Negro volvió a repetir lo mismo. A todo esto nosotros le respondimos, obviamente, y finalmente el Superior Tribunal de Justicia, conformado por estos 5 jueces, lo que hace es evaluar esta interacción entre fiscales, procuraduría y la parte accionante, que seríamos nosotros, y emite un fallo o una sentencia, que nosotros decimos que ni siquiera llega a categoría de fallo, porque lo que hizo fue apoyarse en lo que habían dicho los fiscales e incluso reiteró, cuando ya había sido convocada la audiencia para el proyecto, reitera en la sentencia que al proyecto al que nosotros nos referíamos como una especie de posible peligro a futuro ambiental, era meramente conjetural. Digo meramente conjetural porque es textual del fallo del Superior Tribunal de Justicia. Estas cuestiones suelen ser el resultado de la cooperación entre muchos políticos, entre gobierno y oposición. Vos obviamente enseñame, corregime. ¿Quién ha sido quien motorizó este proyecto tan nefasto? Es como decís vos, la famosa grieta no se ve reflejada en estas cuestiones, aparece una especie de alineamiento casi que universal, pero puntualmente la gobernadora Arabella Carrera, junto con YPF, fueron quienes presentaron oficialmente el proyecto el año pasado y luego, bueno, tuvieron toda la repercusión. Yo incluso estuve hablando con algunos legisladores de manera personal, ya no lo dicen tanto, pero en su momento, cuando estaba todo esto mucho más incipiente, nos contaron que el proyecto llegó, que ellos de hecho tuvieron reuniones con gente de YPF antes de la primera votación, cosa que por otro lado también es ilegal, o sea, rompe las normativas de la misma legislatura, pero es básicamente alineado por eso. Por otro lado, uno de los legisladores nos dijo que él estaba alineado con Massa y que de Massa para abajo dijeron que este proyecto tenía que salir sí o sí, y aparece nuevamente ahí como este fantasma de los dólares y la deuda, y de que hay que pagarla con este tipo de proyectos, por más que contravencionen todo, absolutamente todo lo que haya que en cuanto a materia de leyes y derechos ciudadanos, y además en contra total de lo que recomienda incluso la ONU. O sea, estamos hablando de una crisis climática mundial, donde se está recomendando transicionar, y esta gente... Y el argumento es el que dan en el Atlanticazo. Y decime, sí, con la red... ¿Hay algún grupo extranjero fuerte atrás que esté en colaboración con YPF? Y en Vaca Muerta el 15% es explotado por YPF y el 85% restante está en manos de empresas extranjeras. Para este proyecto de oleoducto se vendió al principio como un proyecto de inversión nacional, con esta famosa frase nacional y popular o soberanía energética, y ya con el proyecto en marcha, o sea, con las audiencias realizadas, abren licitación para empresas extranjeras porque, o casualidad, YPF no cuenta con el dinero necesario para hacer tremenda inversión. Okay. Entonces aparece otra vez este círculo donde nos venden la soberanía energética y el desarrollo nacional y el progreso y el trabajo. Tenemos datos cuando en realidad es de Vaca Muerta muy, muy, muy tremendos que tienen que ver con, por ejemplo, que es por segundo año consecutivo, la provincia más pobre de la Patagonia, según el INDEC.
Estamos hablando de la provincia petrolera por excelencia y de la que se llena la boca a todos los políticos de todos los colores, diciendo que el progreso, el trabajo y el desarrollo y que Vaca Muerta tiene un potencial tremendo, y la provincia está sumida en la pobreza y en la contaminación, obviamente, que genera también Vaca Muerta. Suele ser la triste realidad resultante. Sí. Es así. Sí, la verdad que tenemos datos, siempre lo que decimos es lo mismo, nuestro interés es defender el lugar donde vivimos, pensar en proyectos que tengan que ver con trabajo y desarrollo sustentable, sostenible, regional, y tenemos mucha información, por suerte, porque hay muchísima información, datos duros, o sea, tenemos mucha información. Por ejemplo, entre el 2020 y el 2023, el sector energético a nivel nacional fugó del país 13.500 millones de dólares, de los cuales 7.500, es decir, más o menos la mitad, fueron fugados por artilugios legales, como por ejemplo la sobrefacturación de paquetes tecnológicos. Estamos hablando de, por ejemplo, no sé, por decir una empresa noruega que trabaja en Vaca Muerta, tiene un paquete tecnológico que sale 15 millones de dólares en su país natal, pero acá en la Argentina cuando lo va a vender lo sobrefactura por 45. Y esto incluso salió una nota hace poquito, que la tenemos por ahí dando vuelta también, que se comprobó finalmente esta sobrefacturación de paquetes tecnológicos y de un montón de artilugios, porque además el Estado garantiza que después de determinado tiempo de trabajo en el área, por ejemplo en Vaca Muerta, puedan extraer y exportar crudo sin pagar regalías. Es decir, que se le está entregando casi de manera gratuita todos nuestros recursos naturales, que nosotros llamamos bienes comunes, pero bueno, digo recursos por ahí para que se entienda más a nivel general. Y tiene que ver con eso. En el mismo periodo de tiempo, Argentina tuvo que importar energía por 7.000 millones de dólares también. Es decir, que si sumamos lo que se fugó y lo que tuvo que pagar Argentina, estamos hablando de alrededor de 20.000 millones de dólares para contrarrestar un poquito este discurso del que se habla de soberanía energética, ¿no? O sea, estamos hablando de que el dinero y los recursos se exportan y dejando en el país un saldo, un pasivo ambiental gravísimo, porque en Neuquén estamos hablando de napas contaminadas, de tierras contaminadas, y además ni siquiera cuidan las formas mínimas. Por ejemplo, Añelo, pueblito que queda cerquita ahí al lado de Vaca Muerta, a la gente de Añelo se le prometió, esto hemos hablado incluso con gente de ahí, se le prometió hace casi 15 años, cuando Vaca Muerta era apenas un proyecto, que obviamente por estar arriba de una de las principales reservas de gas del mundo, iban a tener gas de red gratis. Bueno, no es que no tengan gas de red gratis, o que no tengan, o sea, directamente tienen que seguir comprando su garrafita todos los meses, porque además de sufrir sismo, de tener las napas de agua contaminadas, de sufrir las emanaciones de gases tóxicos que produce el fracking, además de todo eso, tienen que seguir todos los meses comprando su garrafita. Entonces, ni por un lado ni por el otro, estos proyectos pueden ser defendidos, porque realmente es a un nivel vergonzoso lo que sucede. Sin límite, ¿viste? Sin límite. Ya digo, la tierra, no nos vamos a poner muy emocionales, pero digo, es un hecho que romper la tierra no tiene precio. Ahora, romperla y encima estar sumido en la miseria, parece como, ¿no? O sea, un colmo. Parece un colmo, exactamente. Es lo que decimos siempre. Ni siquiera lo podemos discutir a esto desde un lado. Nosotros hemos instado muchas veces a los políticos de turno a un debate abierto, porque es eso, es muy difícil. Ellos tienen todo un discursito armado de soberanía energética y de nacional y de popular y de desarrollo, progreso y trabajo, pero es un discursito tan falaz y tan endeble que no soporta ni un mínimo cuestionamiento en directo. Lo que pasa es que en general cuando lo hacen están en un contexto donde no son interpelados. Pero siempre decimos lo mismo. Hablando de cómplices necesarios, ¿qué repercusión tuvieron en la prensa grande, en la hegemónica? Muy poca, realmente, muy poca. Hemos tenido algún que otro artículo. Ahora, por ejemplo, yo estuve particularmente el domingo pasado en TN, saliendo ahí en TN en vivo, con una entrevista cortita, pero que pudimos ahí contar más o menos lo que estaba pasando. También nos sacaron una nota por las plataformas digitales de TN. A través de Sparn también pudimos acceder a creo que La Nación, que también publicó algunas notas. Y después el resto de los medios a nivel nacional hacen oídos sordos. Tenemos un montón de contactos, nos hemos comunicado con gente de C5N, de Telam, de un montón de medios, por ahí quizá más hegemónicos, y ellos deciden mantener la narrativa oficial
y no darle cabida a estas voces que bueno, somos las voces de quienes vivimos en estos territorios y quienes estamos haciendo todo lo posible para defenderlos. Les han hecho mucho seguimiento en función de lo que yo estaba esperando. En realidad no estaba esperando nada. Porque apareció hace poquito, fue muy sorpresivo también para nosotros, pero bueno. La prensa, viste, es experta en hacer desaparecer elefantes, porque te lo hace desaparecer sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir este tema, a nosotros nos interesa mucho. Así que vas a hablar muchas veces con nosotros, vos y tus compañeros, para ver este bochorno cómo se desarrolla. ¿Esta charla la querés cerrar con algo que quieras enfatizar o que no haya salido? Simplemente pedimos a la gente que se conecte a nuestras redes, que se informe, que cualquier duda que tengan, que se sumen. Estamos a través de la red de comunidades costeras en toda la costa del país, articulándonos, a través también de la Atlanticasa y de otros movimientos. A nivel regional, las asambleas del Currulefu, que son las asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro, las Huach, que son las asambleas de Chubut, el Parlamento Mapuche Tehuelche. Realmente estamos haciendo una organización y estamos tejiendo una red cada vez más grande, y por eso invitamos a la gente a que se sume, a que se informe y a que participe, porque quizá dentro de un tiempito ya sea demasiado tarde y todavía estamos a tiempo de defender el lugar donde vivimos. ¿Se supone que va a empezar cuándo esto, si es que no empezó? Ahora está la audiencia pública, pasó, a pesar de todas las irregularidades que te comentaba, pasó igual, nos dejaron por fuera, nos mandaron patota de la UOCRA para no dejarnos entrar, un escándalo, pero ya lo estamos denunciando. Pero bueno, formalmente se supone que en un mes aproximadamente deberían estar aprobando esta audiencia, teniendo en cuenta que están siguiendo este lineamiento de que no les importa absolutamente nada más que avanzar con el proyecto. Y está pensado para fines de este año, principio del año que viene, ya arrancar con la construcción. Lo mismo en Mar del Plata, que están ahora en octubre por arrancar con la prospección, con la exploración sísmica. Están avanzando muy rápido porque además el precio del crudo, del petróleo, es tan volátil y hace unos años estaba cotizado en bolsa en valor negativo, por ejemplo. Entonces hay como una especie de premura por avanzar con esto, sobre todo por las empresas internacionales que quieren llevarse todo, y bueno, y con el Estado cómplice, obviamente, que les entrega todo en bandeja. Triste pero real. Bueno, vamos a acompañarlo. Les agradecemos, obviamente, por lo pronto lo que están haciendo. Te mando un abrazo muy grande y será hasta la próxima charla, Fabricio. Bueno, muchas gracias, Simón, por el espacio, y seguimos ahí en contacto. Un abrazote. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.